Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y bueno, en el día de hoy tenemos más novedades de Jurassic World Evolution 2 y son brutales. Bueno, como sabemos, esta semana nos tocó el Space Fuel Guide de Velociraptor, en el cual vamos a comentar la información que nos brinda Jurassic World Evolution 2 acerca de este tema y seguiremos con un análisis. Así que bueno, dice lo siguiente. El Velociraptor era un carnívoro del Cretácico tardío. Era uno de los dromeosáuridos más pequeños y tenía un cuerpo delgado y liviano que se prestaba bien a la agilidad. Se movieron erguidos sobre dos piernas y se cree que pudieron alcanzar velocidades de hasta 24 km por hora, por lo que tiene mucho sentido su nombre, que significa ladrón veloz. Pues vale gente, el Velociraptor es un dinosaurio bastante rápido y esto se debe a su cuerpo, que era un dinosaurio bastante ágil. Y bueno, me pregunto qué pasaría si de casualidad el Velociraptor se pusiera los zapatos del Rayo McQueen. ¿Este sería el ser más rápido de todo el mundo que haya existido? Bueno, yo creo que sí, Pero bueno, dice, sin embargo, no es solo su velocidad lo que hizo que el Velociraptor fuera tan impresionante. Poseía unos dientes curvos con bordes afilados como navajas y estos cortaban la carne. Y además contaba con grandes manos que poseían 3 garras afiladas de 6 pulgadas cada una y le servía para agarrar. Bueno, aquí hago un entre paréntesis, es que las garras la usaban para saltar y pegarse a su presa, ¿vale? Sujetarse de ahí, ¿vale? Por eso es importante las garras en el Velociraptor. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, ¿vale? Y bueno, dice, es fácil ver por qué el Velociraptor tiene una reputación tan formidable. También se cree que el Velociraptor fue uno de los dinosaurios más inteligentes de la época debido a su gran cerebro en proporción al tamaño de su cuerpo. Definitivamente no es un carnívoro del que quieras tu parte y darle la contra. Bueno, sí, efectivamente el Velociraptor es un dinosaurio muy inteligente y tanto Jurassic Park y Jurassic World se han encargado de mostrarnos que estas criaturas son inteligentes. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a comentar la información del Velociraptor una vez dentro del juego. Y bueno, dice, los velociraptores son criaturas increíblemente sociables y tienden a preferir pasar su tiempo en manadas, por lo que deberá asegurarte de que tengan mucha compañía en sus recintos y comerán de los comederos de carnívoros estándar si tienen hambre, pero prefieren tener presas vivas y participar en la caza de manada como parte del grupo. Solo asegúrate de mantenerlos felices e incorporar algo de terreno forestal en sus recintos. Un escape del Velociraptor es lo último que quieres en tus manos. Pues sí gente, el Velociraptor era un dolor de cabeza, a menos cuando yo me encontraba en Isla Muerta. Se me escapaban bastante, no los podía contener, salvo que pusiera doble cerca, madre mía. Son recuerdos hermosos de Jurassic World Evolution original, Y bueno, lo importante es que dice, necesitará algo de terreno forestal en sus recintos. Y bueno, el resto ya lo iremos comentando en el análisis. Pues vale gente, está bastante interesante, aunque bueno, no fue mucha información ya una vez dentro del juego, pero lo brutal está en este Space Fuel Guide. Y bueno, empezamos con nuestro análisis, pero antes los invito a suscribirse a este canal para estar bien informados de todas las novedades de Jurassic World Evolution 2 y me apoyarían bastante dándole like a este video en estos mismos momentos. Y bueno, continuamos. Y aquí quiero decir que la skin es simplemente espectacular. Lástima que solo vamos a tener 2 patrones, pero lo bueno es que vamos a tener diferentes colores para los patrones, cosa que lo podemos evidenciar en este Space Fuel Guide. Y bueno, después de todo no se ve tan mal, Bueno, también vemos mucha vegetación, rocas y un aviario atrás. Cosa que también debo comentar es que los raptores están mucho más cerca, lo que demuestra que sí son una verdadera manada, no como en Jurassic World Evolution original, que andaban esparcidos por ahí y solo se acercaban para socializar y esas cosas, ¿no? Aunque sí, con una actualización lograron que estén mucho más cerca, pero en este Jurassic World Evolution 2 lo vamos a ver mucho más fluido, con comportamientos nuevos. Y hablando de comportamientos nuevos, miren esta animación, ya es una pasada, Y vaya reflejos que tiene el Velociraptor, y ese color verde del Raptor creo que es mi favorito de momento.
Y lo que me encanta de Jurassic World Evolution 2 es que últimamente en cada especie Field Guide han estado mostrando animaciones nuevas y eso genera mucho más hype, aunque sean cortos, pero genera una emoción tremenda. Gente, aquí en esta parte me pareció muy tierno como juegan y un poco de gracia porque falla el ataque y el otro lo empieza a correr diciendo: oye, ¿qué te pasa? ¿Me vas a atacar a mí? Y bueno, es una belleza de animación. Bueno, aquí debo resaltar que ahora los dinosaurios podrán esquivar e incluso tropezarse. Bueno, estas dos nuevas animaciones creo que solo son exclusivas para la caza o comportamientos de juego, ya que bueno, solo nos mostraron con el Carnotaurus que se tropezarán a la hora de cazar. Y con respecto a esto de esquivar, bueno, los desarrolladores dijeron que podrán escapar de los depredadores y bueno, también lo vemos aquí en esta animación de comportamientos, lo cual es 100% oficial que los dinosaurios podrán esquivar. Y bueno gente, Jurassic World Evolution 2 trae nuevas mecánicas de juego increíbles, también traen animaciones de juego espectaculares con un mayor realismo y mayor fluidez, y al final todo esto termina creando un juego que va a estar sin duda 10 de 10. Bueno gente, después viene la parte más emocionante, al menos para mí, lo cual quedé sorprendido con esta nueva mecánica de caza en grupo, lo cual puedo decir que es muy parecido a la forma de correr de los raptores de Jurassic World, la película del 2015. Gente, aquí échenle un vistazo a la posición de sus garras, es increíble. Estas son una verdadera máquinas de matar, y otra cosita que me llamó bastante la atención es que se agachan un poco para ocultarse en la hierba y no ser detectados por su presa. Simplemente es una tremenda locura. Y al final vemos que la presa se trataba de un Sinoceratops y bueno, tenemos una especie más confirmada, aunque ya sabíamos que iba a estar, ya que lo explicamos en un video aparte de todas las especies de Jurassic World Evolution 2, cosa que si no lo viste estará en esta tarjeta de aquí arriba. Bueno, continuamos y vemos cómo se prenden encima del pobre, así que todos pongamos un F en el chat por nuestro amigo el Sinoceratops, que sucumbió a la caza. Bueno, a mí me hubiera gustado terminar de ver esta animación, pero lamentablemente terminó el Species Field Guide y no queda de otra que hacer teorías. Y mi teoría sería que cuando la caza en grupo acabe con su presa, estos comerán de ella al mismo tiempo y posiblemente hayan peleas de lucha por la comida, ya que hemos visto luchas por comida en varios tipos de dinosaurios dentro del juego, pero tratándose del Velociraptor, bueno, son dinosaurios sociables que tal vez no hagan este tipo de peleas por la comida. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué dinosaurios podrán cazar los velociraptores en manada? Bueno, en momento nos han mostrado que podrán cazar estegosaurios, sinoceratops y como vemos son dinosaurios de medio tamaño, o sea, no son tan grandes ni tan pequeños. Entonces también podrán cazar triceratops, gallimimus y tendrán muchas más variedades de sabores, ¿no? Con el tema de dinosaurios grandes, pues yo lo dudo mucho la verdad, pero hay una pequeña posibilidad. Bueno, comentar que ya hace un tiempo nos hablaron de que ahora los velociraptores lucharán con dinosaurios mucho más grandes que ellos, como el T-Rex, pero esta vez atacarán en grupo, cosa que es una bendita locura. Y bueno chicos, estamos finalizando con este video, pero antes vamos a comentar esta captura ya que me faltó comentar. Y bueno, ¿qué tal me pareció el Velociraptor? Les soy sincero, el Velociraptor es una pasada, es uno de mis dinos favoritos y aquí han hecho un gran trabajo con su texturización que es increíble. Las skins de momento me han gustado todas. Bueno, ya que hablamos de las skins, hacerles recordar que todo apunta que el DLC de la Raptor Squad estará en Jurassic World Evolution 2, ya que bueno, todo parece que este nuevo videojuego contará con todos los DLC de su antecesora, y con esto podemos decir que para ciertas especies tendremos más skins, como ya visto en algunas capturas donde tenemos las skins de regreso a Jurassic Park. Además ya confirmaron las eras mixtas y bueno, en conclusión el Velociraptor es un dinosaurio sociable y cazará y atacará en grupo y además contará con nuevas animaciones y tiene un diseño increíble. Déjame saber qué tal te pareció este Velociraptor. Bueno gente, muchas gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final de este video. Y bueno chicos, si quieren saber curiosidades y cosas entretenidas sobre dinosaurios, los invito a echarle un vistazo al canal de Raptor Paddock. El link de su canal estará aquí en la descripción de este video.
Y bueno, finalizamos con un saludo a Josué David Roman. Vale, bro, este saludito es especial para ti. Espero que te encuentres muy bien. Y ahora sí, manada, nos vemos en la próxima.